Aleluya. Poderoso es el Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta noche. Bien, estamos agradecidos con el Señor porque el Señor ha sido bueno. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno? Amén. Así que Dios bendiga las amistades en esta hora. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas. En esta hora, hermana Reina, su familia. En esta hora, Dios les bendiga grande y poderosamente. Así que, hermanos, estamos aquí porque la misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros. Hermanos, estamos en un momento, en una vigilia de oración, donde hay que aprovechar este momento. Hay que aprovechar este momento de clamor, porque, hermanos, el enemigo anda pero disgustado con la iglesia. Y solamente lo puede tener una iglesia, hermano, llena del Espíritu Santo, a través del poder del Señor. Así que, hermanos amados, el Señor está a las puertas. Vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor. Y si hay algo que necesitamos, hermanos, es más presencia de Dios en nosotros. Repito en esta hora, si hay algo la iglesia necesita hoy en estos últimos tiempos, es la presencia del poder del Espíritu Santo que fluya sobre toda la iglesia. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la iglesia ha entrado en una pasividad espiritual. Pero bendito Dios que siempre en cada iglesia, en cada congregación, Dios ha levantado un remanente que siempre está clamando. Aquellos hermanos, aquellas hermanas que siempre están doblando sus rodillas pidiendo la bendición de Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, pero esos hermanos fieles allí están clamando al Señor. ¡Qué bueno! Así que quiero, hermanos, hablar con la ayuda del Señor acerca de un tema, el río del Espíritu. Vamos a Ezequiel capítulo 47, verso 3. Libro del profeta Ezequiel capítulo 47, versículo 3. A su nombre, iglesia. Ezequiel capítulo 47, verso 3. Si lo tiene, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia decimos, amén. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Verso 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El río del Espíritu. Si hay algo, hermanos, que necesitamos hoy más que nunca, que el río del Espíritu fluya en nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos el río de Dios en nosotros? Yo necesito el río del Espíritu que esté fluyendo sobre mi vida. Bendito Dios. Déjeme decirle, hermanos, que el tema central del libro de Ezequiel es el juicio y la gloria de Dios. El juicio y la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios, hermanos, es necesario, hermanos, que la iglesia pase por diversas pruebas, hermanos. Porque es a través de la prueba que el Señor purifica la fe de la iglesia. Es a través de las dificultades que el Señor prueba a los fieles, quiénes son los verdaderos y quiénes no son los verdaderos. Bendito Dios. Entonces, el ambiente histórico y profético de Ezequiel, hermanos, es allá en Babilonia,
durante los primeros años del exilio babilónico. Estamos hablando, hermano, de un periodo de años de allá del año 593 al año 571 antes de Cristo. Entonces, donde Nabucodonosor llevó cautivos a judíos de Jerusalén hacia Babilonia, en donde deportaron jóvenes judíos selectos, entre los cuales estaba Daniel, estaba, hermanos, sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y también 8 años más adelante, 8 años después, 10,000 judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, entre los cuales estaba Ezequiel. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Entonces, hermanos, cabe mencionar que el ministerio profético de Ezequiel se realizó durante la época más tenebrosa de la historia del Antiguo Testamento. Era un tiempo terrible, hermano, difícil, que el pueblo estaba enfrentando. Fueron años de devastaciones, de destrucción para el pueblo judío. Parecía algo imposible, parecía algo difícil para la nación, algo imposible, hermanos, que esa nación se volviera a reconstruir. Pareciera a vista humana, hermano, humanamente hablando, imposible que ese pueblo judío portador de la promesa de Dios fuera algo imposible que se volviera a levantar. Pero sabemos, hermanos, que donde Dios ha puesto su mirada, donde Dios ha puesto su promesa, aunque el diablo se levante, siempre el Señor levantará, aún de los escombros, levantará su pueblo, levantará su iglesia. Bendito Dios, porque para Él no hay nada imposible. Todo lo tiene en las manos poderosas de Dios. Y hermanos, miren, un momento de devastaciones. Hermanos, Jerusalén había quedado destruido, sus muros. Nabucodonosor destruyó los palacios, destruyó, hermanos, el templo en Jerusalén. Se llevó cautivo a los judíos. Era un momento terrible. Bendito Dios. Entonces, hermanos, Ezequiel proviene de una familia sacerdotal, donde a los 30 años de edad, hermanos, Ezequiel recibe un llamado profético. Oiga, hermanos, que el Señor siempre levanta a hombres, a mujeres, hermanos. En momentos más difíciles Dios los levanta para propósitos grandes. Estamos viviendo tiempos difíciles sobre esta tierra, pero el Señor siempre va a levantar a hombres y a mujeres y jóvenes para que cumplan con el llamado y el propósito de Dios. Espero, hermanos, que los que estemos aquí hemos entendido el llamado a que Dios nos ha llamado a este lugar. Bendito Dios. Entonces, hermanos, Ezequiel recibe ese llamado profético. Recordemos, hermanos, que Ezequiel y Daniel fueron contemporáneos. Ellos fueron contemporáneos, Ezequiel y Daniel. Pero también sabemos que estos jóvenes, tanto Ezequiel como Daniel, también había otro profeta de Dios, otro siervo de Dios contemporáneo, pero Ezequiel y Daniel eran más jóvenes que ese otro profeta, y estamos hablando de Jeremías. Estos 3 hombres, hermanos, 3 jóvenes, hermanos, fueron usados por Dios. Tanto Ezequiel como Daniel se dice que casi tenían la misma edad, eran jóvenes, pero era yo un poco más mayorcito, Jeremías. Pero Dios ya había levantado a esos 3 hombres de Dios. Mire, hermano, ya estaba pasando Jeremías, pero Dios tenía guardado otros 2 más, a Daniel y Ezequiel. Bendito Dios. Y eso es lo que hace Dios, hermano. Dios siempre levanta hombres y mujeres a pesar de las dificultades. Entonces, el mensaje de Ezequiel fue doble. El mensaje de Ezequiel para el pueblo de Dios fue doble. Uno de ellos era un mensaje de juicio para Judá y Jerusalén. Y no solamente para Judá y Jerusalén, sino también había una palabra de juicio sobre las naciones vecinas debido a la apostasía que habían caído. El pueblo se había apartado de Dios. Y cuando el pueblo de Dios se aparta de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, el Señor manda juicio sobre el pueblo. Hermano, esas devastaciones que hubieron, hermano, en Jerusalén, en Judá, no fue de por gusto. No fue porque a Dios, hermano, se le antojara hacer eso. Fue porque el pueblo le había dado la espalda a Jehová Dios de los ejércitos.
Y el Señor, hermanos amados, hace pasar, hermanos, por fuego a la iglesia. El Señor hace pasar por fuego de prueba a la iglesia, el prueba de fuego a los cristianos, por cuanto no queremos entender a la buena, bendito Dios. Dios levantó a este joven llamado Ezequiel para dar una palabra de juicio sobre Judá, Jerusalén y a otras naciones más vecinas, por cuanto habían caído en la apostasía. Habían, hermanos, caído del fundamento de Dios. Le habían dado la espalda a Dios. Y si nosotros le damos la espalda a Dios por nuestras propias actitudes y acciones, hermanos, tarde que temprano nos enfrentaremos con la justicia de Dios. Donde no habrá hombre, donde no habrá hermano, ni hermana, ni pastor, ni líder que pueda hacer algo por nosotros, por cuanto nosotros mismos cavamos nuestro propio pozo. Judá y Jerusalén le había dado la espalda a Dios. Y Dios levantó a Ezequiel para dar esa palabra de juicio sobre ellos. Y viene, hermanos, el otro mensaje que iba para ellos, que el Señor tiene misericordia, hermanos. El Señor tiene misericordia, que no solamente manda palabra de juicio no mandó solamente palabra de juicio sobre su pueblo, sino que mandó una palabra de esperanza para el pueblo. Y aún tenemos esperanza, iglesia. Mientras hay vida, hay esperanza para esta humanidad. Pasado el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, la puerta se va a cerrar y ya nadie va a poder entrar. Sucederá como el texto que leíamos al inicio en Mateo, donde dice: Señor, ábrenos. Queremos entrar, Señor, ábrenos. Pero el Señor ha cerrado la puerta. Nadie va a poder entrar. Hoy, hermanos, es tiempo de la gracia de Dios. Aprovechemos este tiempo, iglesia. El segundo mensaje, les decía, era para sustentar la fe del remanente fiel. El Señor le dijo: aunque todo parezca destruido, le dijo al remanente fiel, aunque ustedes vean que todo está destruido, no hay templo, los muros están destruidos, el palacio está destruido, Jerusalén está saqueado, Judá está destruido, pero óigame, le dice el Señor, yo traigo una palabra de restauración para ustedes, bendito Dios. Yo traigo una palabra de esperanza, y esa palabra de esperanza era para el remanente fiel, era para el remanente que no había perdido la fe, era para el remanente que no había perdido la fe y la esperanza en Jehová Dios de los ejércitos. Y eso es lo que Dios hace hoy, hermanos, para la iglesia, es dar esa palabra de fe a aquellos que se mantienen firmes a pesar de las pruebas. Bendito Dios. Dios había prometido restaurar a Jerusalén, aunque pareciera imposible. Pero si Dios habla, hermano, ¿quién va a detener esa voz de Dios? ¿Quién va a detener la orden de Jehová Dios de los ejércitos? Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de adorar al Dios Todopoderoso, hermano. Nosotros tenemos el privilegio de servir. Yo tengo el privilegio de servir a un Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué hermoso! Y Dios había dicho en labios del profeta, el profeta Ezequiel: óigame, yo he prometido restaurar a Jerusalén, aún de los escombros. Iglesia, no todo está perdido. Siempre hay una palabra de Dios para nosotros. Y Dios le muestra esta visión al profeta Ezequiel, hablando de acerca del río de Dios. Oiga, hermano, qué precioso. Tiempo más atrás, hermano, Dios lo había llevado a un valle de huesos secos. ¿Se acuerda? Y en medio de ese valle de huesos secos viene palabra de Jehová sobre el profeta y le dice: ¿van a vivir estos huesos? Señor, solo tú lo sabes, le dice. Inmediatamente le dijo el Señor: profetiza sobre esos huesos. Oiga, la palabra de autoridad de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y empezó esos huesos a unirse, cada uno con su hueso, esa coyuntura. Y esos huesos empezaron a recubrirse de carne. Oiga, hermanos, y fue nuevamente un ejército de hombres. Ya no eran huesos secos, ahora eran seres humanos, bendito Dios. Porque donde da palabra Jehová, da vida y esperanza, bendito Dios. Aleluya. Da vida y esperanza, hermano. Entonces Dios había mandado esa palabra de restauración para el pueblo. Y entrando al tema, hermanos, acerca del río de Dios, yo aquí encuentro 3 verdades espirituales.
Aquí en estos versículos encuentro 3 verdades espirituales. Y esas verdades espirituales, hermanos, esperemos hoy en esta hora que cada uno de nosotros las llevemos impregnadas en nuestro corazón. Y que no solamente las llevemos en nuestro corazón, sino que las podamos disfrutar en esta hora, bendito Dios. Y lo primero que encuentro yo aquí, hermano, es que cuando vio el profeta en la visión, ve un río de aguas que salen del trono de Dios. Ve un río de aguas que salen, hermano, de la casa de Dios. ¿Qué vemos allí, hermanos? Que el río de Dios, que el río del Espíritu sale de la casa de Dios. Estamos en el mejor lugar, iglesia. Oiga lo que dice el versículo número 1. De Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Verso 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y el Señor dice el profeta, aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo. ¿De dónde vio Ezequiel que salían las aguas? De la casa de Dios. Hermanos amados, esta profecía habla de lo que producirá en el reino de Cristo. Estamos hablando lo que sucederá en el milenio. Va a haber una restauración total, que los que habitan en la casa de Dios podrán experimentar la libertad espiritual, hermanos amados. Los que habitan en la casa de Dios podrán experimentar la libertad espiritual. Nadie, hermanos amados, que esté en la casa de Dios, hermanos, y tenga la comunión con el Espíritu Santo, se va a ir igual para su casa. Hermanos amados, todos los que estamos aquí, si hemos venido con disponibilidad a que podamos disfrutar de las caricias de Dios, lo vamos a obtener, hermanos, porque aquí habita la presencia del poder del Espíritu Santo. Aleluya, bendito el Señor. Es la presencia del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. El profeta vio que dentro de la casa salían de las aguas. Hermanos amados, los que habitan en la casa de Dios van a poder experimentar la libertad espiritual. Esta promesa, hermanos amados, que fue dada para el pueblo de Israel, fue una profecía hablando también, hermanos, para el futuro también. Tiene una enseñanza para el futuro también, acerca de la restauración que sucederá en esos tiempos. Pero aplicando para nosotros, hermanos, que vio el profeta que salía de allí del umbral, salía, hermano, hacia el norte, hacia el oriente, salía las aguas. De la casa de Dios salían las aguas. Dice el libro de los Salmos, capítulo 84, verso 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y oiga lo que dice el verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Oiga, hermano, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, los que habitan en la casa de Dios experimentan la libertad espiritual.
Nadie, hermano, ningún cristiano, ninguna persona que venga a este lugar, a la casa de Dios, hermanos amados, y venga, hermanos, sediento de Dios, se va a ir igual de aquí, de este lugar. Toda alma sedienta que venga a este lugar, sedienta de Dios, dispuesta a que Dios le hable, dispuesta a que Dios le ministre, dispuesta a que el Espíritu Santo le ministre, se va a ir ministrado de este lugar, se va a ir bendecido de este lugar. Bendito Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Por eso dijo David: bienaventurados, dichosos, felices todos aquellos que habitan en tu casa. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Este es el mejor lugar, hermano. No hay otro lugar mejor en el mundo. En el mundo el diablo pone, hermanos, lugares que le mete a la mente el pensamiento, a la mente a los seres humanos, y le dice: no, hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Allá está mejor en el baile, mejor allá en otro lugar, mejor allá está mejor que aquí está aburrido, le dice el diablo. Pero ese es el pensamiento del enemigo poniendo en las mentes de las personas. Pero todos aquellos hermanos que tenemos a Cristo sabemos que este es el mejor lugar para nosotros. Bendito Dios. David lo dijo: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hermanos, los que habitamos en la casa de Dios tenemos libertad para adorar y exaltar el nombre del Señor. En la casa de Dios hay visión de Dios, hermano. En la casa de Dios hay visión de Dios. Dice el Señor: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y donde está el Señor, allí está la voz de Dios sobre el pueblo. Hermanos amados, encontramos en Génesis, su capítulo 28, verso 12, donde Dios se le aparece al patriarca Jacob en Betel. Betel significa casa de Dios. Oiga, ¿dónde se le apareció el Señor? Casa de Dios. Y dice el versículo 12: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Hermano, yo por fe puedo ver aquí a mi alrededor, hermano, a nuestro alrededor, que hay ángeles administradores de Dios. Hay ángeles del tercer cielo que están aquí a nuestro alrededor. No lo vemos, pero por fe lo creemos que están aquí. Y dice el versículo 13: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Quién estaba en lo alto de esa escalera? Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí está el Señor con nosotros. Y oiga la palabra que dijo el Señor, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Sabe, hermano, Dios se le apareció, hermanos, a través de una visión, a través de un sueño a Jacob. Jacob ya estaba, hermanos, cansado. Jacob estaba, hermanos, se sentía agotado. Y dice la Biblia que agarró allí y se acostó y tuvo ese sueño, tuvo esa visión de Dios, hermano, donde Dios se le apareció. Y viene el Señor y le da esa promesa. Vuelve a revivir la promesa por la cual Dios lo había sacado de la tierra, hermano. Y le dice el Señor: esta tierra donde tú estás acostado es la tierra que yo juré a tu padre Abraham y a Isaac que te la daría a ti, le dice. Oiga, hermano, esa promesa era también para Jacob. Bendito Dios. Dios le hizo recordar esa promesa a Jacob, donde Jacob parecía ya verse ya destruido, sin promesa. Quizás él se sentía frustrado, agobiado, pero estaba en mejor lugar, estaba en Betel, que es en casa de Dios. Hermanos, no sé cómo usted ha venido a este lugar, pero usted está aquí en Betel de Dios, casa de Dios, en este lugar. Si usted ha venido, hermanos, agobiado, angustiado, desesperado, tenga por seguro, hermanos, que escuchará la voz de Dios en este lugar sobre su vida, diciéndole: yo te doy fuerza, yo te sostengo de tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
en la casa de Dios. Y dice la Biblia que le recordó esas promesas a Jacob. Y le dice, aquí yo soy Jehová. Y él estaba en lo alto. Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti, a tu descendencia. Verso 16. Y dice la Biblia que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Cuántos podemos decir esa palabra? Ciertamente Jehová está en este lugar. Una vez más, ciertamente Jehová está en este lugar. Bendito Dios, Jehová está en este lugar. Y oiga las palabras que dijo Jacob, y yo no lo sabía. Oiga, hermano, y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces hemos venido a este lugar? Quizás, hermanos, no con la intención. Quizás, hermanos, venimos agobiados, afligidos, desesperados, cansados. Y venimos como que algo hacía la fuerza, como que si queríamos venir o no queríamos venir. Pero al venir aquí, hermanos, nos toca la presencia de Dios, nos toca el Espíritu Santo, nos aviva el fuego, nos vuelve a revivir y nos vamos bendecidos de este lugar. Oiga, qué precioso. Y el verso 17 dice, y tuvo miedo. Y dijo Jacob, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Esta es casa de Dios y puerta del cielo, iglesia. Donde recibimos la visión de Dios. Y dice la Biblia que este libro de los Hechos estaba la iglesia en Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía habían allí profetas y maestros. Y dice la Biblia que estaba allí Bernabé y Saulo. Y dice que estaban ayunando, estaban orando. Cuando dice la palabra del Señor que estos ministrando al Señor, habló el Espíritu Santo y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y todos ellos, pusiéndole las manos, ministrándolos a ellos, los despidieron. ¿Dónde estaban ellos? En la iglesia de Antioquía, en la casa de Dios. Iglesia, estamos en el mejor lugar, hermano. Bendito Dios. Entonces, la primera verdad que nosotros vemos aquí, que el río de Dios, que las aguas salían de la casa de Dios. ¿Dónde sale, hermanos, la bendición para nosotros? De la casa de Dios. ¿Dónde sale la provisión para nuestra vida? De la casa de Dios. ¿Dónde viene respuesta de Dios? De la casa de Dios. No son las paredes, hermano, no. Es que este lugar se ha consagrado como casa de Dios y puerta del cielo. Bendito Dios. Segunda verdad espiritual que yo encuentro aquí es que esa agua que salían de la casa de Dios, que salía del umbral, eran agua viva. La segunda verdad que yo veo aquí, iglesia, es que esa agua no era cualquier agua. Que ese río no era cualquier río. Era agua viva de Dios. Era agua que produce vida. Es agua que produce vida. El agua que fluye de este lugar es agua de vida. Es agua del Espíritu Santo que produce vida a nosotros. Iglesia, llenémonos de Dios, ministremos al Señor, hermanos, a través de nuestra adoración, hermanos, a través de nuestros cánticos a Dios, que descienda la presencia de Dios, que nos ministre, que nos llene, bendito Dios, para disfrutar de esas aguas, de agua viva en nuestras vidas, hermanos. El agua, ¿por qué, hermanos, dentro de las iglesias hay muchos creyentes, hermanos, muertos espiritualmente? ¿Por qué? Porque no están experimentando el agua viva dentro de sus corazones. No están disfrutando de la presencia de Dios. No saben que aquí está la fuente de agua viva, pero no mueven un paso para poder sumergirse dentro de esa fuente que es Cristo Jesús. Está la bendición, hermano, aquí en este lugar. Si la despreciamos es porque nosotros queremos despreciarla. La bendición está a nuestro alcance. En la visión de Ezequiel vio ese río de aguas salutíferas.
¿Qué eran aguas salutíferas? Eran aguas saludables. Eran aguas que producen vida. Eran aguas fructíferas que salían del templo. Y este río, mis amados, me impresiona tanto esto. Y este río, a medida que corría, se hacía más ancho y más profundo. Es que la bendición de Dios no se estanca. El creyente que disfruta el agua de vida no es un creyente estancado, es un creyente que disfruta la bendición de Dios continuamente. Este río no era una agua estancada. Este río, a medida, hermanos, que corría este río, se hacía más ancho y se hacía más profundo. Este río es el Espíritu Santo de Dios. Este río es el río del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo ha venido para dar vida a la iglesia. Y usted lo va a ver, hermano, el testimonio, hermano, de la iglesia primitiva en Hechos. Dice la palabra que vino como un estruendo recio, como un viento recio, que sopló donde todos estaban, hermanos, ahí reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia cobró vida. Una iglesia, hermanos, que no tenía, hermanos amados, era un poco desconocida en ese tiempo. Pero cuando vino la presencia del Espíritu Santo, era una iglesia con poder y autoridad. Era una iglesia, hermanos, que no le tenía miedo al emperador de esa época. Era una iglesia, hermanos, que no se detenía a pesar de las amenazas del imperio romano. Era una iglesia que no se detenía a pesar que agarraba a los cristianos y los metía, hermanos, allá en el Coliseo romano para ser devorados por la fiera. Era una iglesia que no le temía a las llamas que eran quemados en la hoguera. Era una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia que disfrutaba la presencia del Espíritu Santo continuamente. Era una iglesia que estaba nadando en el río de agua de vida. Era una iglesia que estaba nadando en el río de agua de vida. Era una iglesia viva. Era una iglesia fructífera. Era una iglesia, hermano, bendecida por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos. El agua que el profeta Ezequiel vio que salía del umbral no era una cualquier agua. Era agua de vida. Era agua salutífera. Agua que produce vida. Bendito sea el nombre del Señor. El agua viva es el Espíritu Santo. Y las bendiciones de vida que han venido sobre la iglesia de Dios. Iglesia, somos bendecidos por el Señor. Dice Ezequiel, el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Oiga, hermano, este varón le hizo al profeta que pasara. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos ha dicho, camina, y no queremos caminar. El Señor ha dicho, vamos, caminen, sigan adelante, busquen la presencia, busquen la palabra, busquen, adórenme, dice el Señor. Y nosotros no queremos hacerlo. No queremos caminar. Mire, el Señor manda la bendición de Dios, hermano. La bendición de Dios está a nuestra vista, está enfrente de nosotros y no queremos tomar la bendición de Dios. Si nos vamos vacíos de este lugar, hermanos, porque nosotros queremos, pero aquí en este lugar yo puedo ver por los ojos espirituales una fuente inagotable que sale de este lugar para toda la iglesia. Si nos vamos de este lugar, hermanos, porque nosotros queremos irnos vacíos, pero en este lugar está la fuente inagotable que fluye del Espíritu Santo, que viene del trono de Dios. Dice la Biblia que ese varón se dirigió hacia el oriente y llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos. Y dice el profeta, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Tenemos que sumergirnos, tenemos que caminar en el río.
No nos conformemos con estar chapaleando, hermanos, a la orilla. No, metámonos más, iglesia. Hay que meternos a la bendición. Si el Señor nos ha llamado es para que nos metamos a la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie, hermano, que quiera aprender a nadar, se va a quedar solo en la orilla. Si usted quiere aprender a nadar, ¿qué tiene que hacer? Meterse a lo profundo, hermano. Meterse más adentro. ¿Cómo voy a aprender a nadar si voy a estar allí chapaleando a la orilla? No se puede. Tenemos que meternos más adelante, más adentro. Y luego dice el verso 4 que midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Oiga, hermano, ya el profeta estaba experimentando, hermano, una presencia gloriosa, diferente. Algo especial. Bendito Dios, como cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? El recién convertido, bendito Dios. Pues tiene el gozo de Dios, hermano, disfruta la presencia de Dios. Pero viene el Señor y lo llama y le dice el Espíritu Santo, métete más, que yo te quiero bendecir. ¿Qué le parece? Y viene y dice la palabra del Señor, que midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Más adentro, iglesia. Más adentro. Y el verso 5. Y vuelve a medir otros 1000 codos y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Nadie que no pueda nadar no va a poder cruzar este río, bendito Dios. Necesitamos meternos más adentro, iglesia, si queremos nadar en el río del Espíritu. Con un par de oracioncitas así nomás no vamos a lograr. Tenemos que meternos más adentro todavía, iglesia. Tenemos que meternos más adentro. Bendito sea el nombre de Dios. Este río, según el versículo 6 al verso 12, este río da vida y fertilidad todo lo que toca. Nadie que ha experimentado la bendición de Dios va a ser igual, hermano. Nadie, nadie. Porque cuando Dios ministra a una persona, a un hombre, a una mujer, no importando la vida de pecado, no importando, hermano, hasta dónde había sumergido, si ese hombre, esa mujer, ese joven es tocado y ministrado por el Espíritu Santo, el Espíritu de vida lo renueva, lo limpia y lo sella con el Espíritu Santo. Ya no vuelve a ser el mismo. Porque este río tiene esa cualidad que cuando fluye, da vida. Cuando fluye, da vida y fertilidad todo lo que toca. Oiga lo que dice el verso 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar. ¿De qué mar está hablando aquí? Está hablando del mar muerto. Está hablando del mar salado. Ahorita esas aguas están súper saladas, hermano. Y no hay ningún pez vivo en ese lugar. No hay nada vivo ahí en ese lugar. Porque es extremadamente salado. Y hay una promesa aquí, mesiánica, que para el tiempo del milenio, Dios ha prometido, según esta promesa de Ezequiel, que esa agua salada va a producir vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Actualmente toda esa región, hermano, del Mar Muerto, hay una parte, es desértica. Y hay una parte desértica cerca de una montaña. Ahí hay unos edificios que son zonas hoteleras, es decir, que hay hoteles en ese lugar para los turistas.
Pero allí está enfrente de esos edificios, está el mar muerto, el mar salado. Y Dios ha prometido, según esta profecía de Ezequiel, que ese mar va a producir vida. Bendito Dios. ¿Lo cree usted esa palabra? Yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Y viene el profeta y dice, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Oiga, ¿qué va a entrar en el mar? El río de vida. ¿Quién es el que va a producir vida en ese mar? El río de Dios, hermano. Porque este río, todo lo que toca, da vida. Y sigue diciendo, y entrarán en el mar, recibirán, y oiga cómo dice, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, ¿qué dice la Biblia? Recibirán sanidad las aguas. Verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Oiga, hermano, Dios produce vida a aquel que nada en este río. Bendito Dios. Y dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Verso 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. O sea que va a quedar una parte salada todavía, pero una gran parte va a volver a la vida, bendito Dios. Verso 12, y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Oiga, qué promesa más grande. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde salen estas aguas? Del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Quién produce este milagro? El río del Espíritu de Dios, hermano. Bendito Dios, hermano. Porque estas aguas de vida, hermano, produce vida todo lo que toca. Produce vida todo lo que toca. Prueba de ello, hermanos, nuestro testimonio de estar aquí. Veníamos, dice la Biblia que antes andábamos, dice el apóstol Pablo en Efesios, que andábamos muertos en delitos y pecados, pero el Espíritu Santo tocó nuestra vida, el Espíritu de vida entró en nosotros y nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. El río desemboca en la región del Mar Muerto y lo libra de la muerte. Dejará de ser mar muerto y se convertirá en mar de vida, porque da vida a todo lo que toca. Oiga lo que dice el verso 8 al verso 9. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadaren por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Bendito Dios. Habrá, hermano, peces, habrán árboles frutales y habrá vegetación. Oiga, qué precioso. Hermanos, el poder de Dios puede transformarnos. El único que puede transformar la vida del hombre, la vida de la mujer, es el poder de Dios, hermano. Por eso necesitamos, hermanos, no sé si le puede ayudar a alguien ahí, la hermana, por favor, hermano. Por eso necesitamos, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
Porque el único que puede dar vida es el Espíritu de vida, bendito Dios. Allá estaba el Señor, allá dice que tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, y dice que sopló sobre aquello que había formado, y fue el hombre alma viviente. ¿Quién es el que produce vida? Es el Espíritu de vida, es el Espíritu Santo. ¿Quién es que da vida a la iglesia? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que levanta al drogadicto, al borracho, hermano, aquel delincuente que nadie puede dar ningún centavo por él o por ella? ¿Quién es que levanta? ¿Quién es el que da vida? Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es que da vida. Aquello que para la sociedad, hermano, no vale ningún centavo y es despreciable, en las manos de Cristo, hermanos, puede convertirlo, hermanos amados, hermanos, puede convertirlo en un siervo, una sierva de Dios para la gloria de su nombre. Porque el río de Dios, el poder del Espíritu, es que transforma, bendito Dios. No importa cuán pecadores y cuán faltos de vida, hermano, nos podemos encontrar, bendito Dios, aun cuando nos sintamos confundidos y más allá de toda esperanza, el poder del Espíritu Santo puede restaurar, puede levantar, puede dar vida y puede resucitar, bendito sea el nombre del Señor. Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos vida de Dios en medio de la iglesia. Necesitamos vida del Espíritu Santo. Hermanos, aquellos hermanos que cantan, hermanos, necesitan vida del Espíritu Santo. Que no sea simplemente salir del compromiso. Que sea, hermanos, aquel hermano, aquella hermana que se para en el púlpito, hermano, a cantar, a ministrar. Que se sienta, que transmita la vida de Dios para el pueblo. Bendito Dios, hermano. En la predicación, los predicadores tenemos un gran compromiso de no solamente dar una palabra de teoría, sino dar una palabra que venga del tercer cielo, que produzca vida a la iglesia. Hay un gran compromiso, hermano, sobre la vida de nosotros, que, hermano, es tan grande el compromiso que solamente lo podemos lograr agarrado de la mano poderosa de Dios, y que sea el Espíritu que dé vida a la iglesia. ¿Por qué, hermano? La iglesia, hermanos, una gran cantidad de hermanos que han caído, hermano, en el letargo espiritual. Se le han ido el deseo de orar, se le ha ido el deseo de congregarse, se le ha ido el deseo de escuchar palabra de Jehová, se le ha ido el deseo, hermano, de estar en la presencia del Señor, se le ha ido el deseo de servir al Señor, porque ha perdido el espíritu de vida. Porque esta vida, hermano, este río, todo lo que toca produce vida espiritual. Por eso tenemos una iglesia fría, porque hace falta la vida de Dios en la iglesia. Ya no hay anhelo por Dios, ya no hay anhelo, hermanos, por nadar. Nos hemos conformado nada más, hermanos, las aguas hasta los tobillos. Eso sí es que hemos dado el primer paso, hermano. Quizás solamente estamos nada más afuera, nada más el agua está ahí, no nos queremos meter ni siquiera los tobillos. Bendito sea el nombre de Cristo. No podemos ver milagros de Dios, no podemos ver el mover del Espíritu de Dios y solamente estamos con el agua nada más hasta los tobillos. Necesitamos meternos más adentro, más adentro, hasta un momento de nadar en el río del Espíritu. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Son legiones y legiones de demonios que se levantan en contra de la iglesia. Y solamente una iglesia llena del Espíritu Santo, con la vida de Dios, con la vida que produce el Espíritu, podrá hacer frente a esos ataques del enemigo. Pero solamente con nuestro rostro, hermano, no vamos a hacer nada. El propósito del río es dar vida abundante y sanidad de Dios a la tierra y al pueblo. Ese es el propósito. El propósito de Dios es dar vida abundante y dar sanidad de Dios a la tierra y a su pueblo. Cuando hablamos de dar vida abundante, estamos hablando de la vida espiritual, hermano.
No estamos hablando de una vida de apariencias, estamos hablando de una vida espiritual, hermano. Que verdaderamente tengamos el gozo de Dios en nuestro corazón. Que verdaderamente tengamos, hermano, el deseo de adorar a Dios, hermano. De eso estoy hablando. Cuando disfrutamos el río de Dios, la presencia del Espíritu Santo es donde produce vida espiritual en nosotros, iglesia. Mientras tanto, hermanos amados, estaríamos lejos de una realidad espiritual en medio nuestro. Viviremos nada más una vida de apariencia espiritual. El Señor el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué es avivar, hermanos? Hermanas, ¿qué es avivar? ¿Qué es avivar el fuego? Cuando están cocinando las hermanas ahí los frijolitos, meterle más leña para que se haga llama. Eso es lo que necesitamos. Meterle más leña al fuego para que se vuelva a encender. Y solo se logra con la presencia del Espíritu Santo. Este río da sanidad de Dios. Y cuando hablo de sanidad, estoy hablando, hermanos, que sana desde aquí adentro para afuera. Nadie puede decir, hermano, que está disfrutando la sanidad de Dios, que produce el río de Dios, si todavía hay cosas dentro del corazón que no las hemos dejado. No, estaríamos fingiendo delante de Dios. Porque el río del Espíritu produce vida espiritual. ¿Qué significa? Hermano, el fuego del Espíritu que irradia en nuestros corazones. Gozo espiritual en las pruebas. Gozo por estar en la casa de Dios. Gozo por adorarle. Gozo por glorificarle. Gozo por servirle. Y gozo por ver al Señor que viene por nosotros. Pero cuando hablo de sanidad, hermano, que produce esta agua, estoy hablando de adentro para afuera. Yo no puedo decir que disfruto el río de Dios y tengo vida de Dios si todavía las cosas que tengo adentro no son agradables delante del Señor. No. ¿Sabe qué va a suceder, hermano? Es que eso va a suceder como que, así como cuando hay, digamos que en esa agua hay un cable eléctrico. Hermano, la punta está no está aislada, hermano, y la han metido allí en el agua. Y si queremos meternos en esa agua, aún así con esas cosas en nuestro corazón, nos vamos a electrocutar. Porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, hermanos amados, que allá estaban los hijos de Aarón y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Dios los mató con el fuego de su presencia, porque quisieron fingir algo que no eran delante de Dios. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. En el Evangelio no se puede vivir de apariencia ni fingiendo, porque nos quema el poder de Dios. Nos puede pasar como Ananías y Zafira, por andar de mentirosos. Allá iba, ¿verdad? Ananías, tranquilo, donde Pedro, según él, Pedro no sabía nada. Pero como Dios lo está viendo, hermano. La Biblia dice, lámpara el Espíritu, lámpara es a los ojos de Jehová. El Espíritu del hombre. Lámpara es a Jehová el Espíritu del hombre. ¿Sí?
¿Y cómo nos vamos a esconder? El salmista dijo, Señor, si voy a las estrellas, ahí estás tú. Si voy a las profundidades del mar, ahí estás tú, Señor. Si me escondería debajo de una roca, Señor, ahí estás tú. ¿Para dónde nos vamos, iglesia? Es mejor arrepentirnos hoy en vida, hermanos amados, porque aquí está la presencia de Dios con nosotros. Bendito Dios. Tenemos ejemplo de Iva Zafira, ¿verdad? Y mire, y le dice Pedro, por cuanto no has mentido a los hombres, sino a Dios, le dice. Es que aquí el trato es con Dios, no es con nosotros, hermano. Hoy mismo vas a caer. ¿Y qué le pasó a Ananías? Cayó muerto. Y allí iba su mujer, ¿verdad? Zafira. Tranquilita, como que no había sucedido nada. Pero ya el tamal, hermanos, lo habían envuelto ya escondidas. Allá en lo secreto, allá habían envuelto ese gran tamal. Ahí el tamal mixto llevaba allí, ¿verdad? De todo, grande, bien preparado. Pero como ya el ojo divino ya lo había visto. Miren, ni la dejó que hablar, hermano. Le dice, mira, le dice, aquellos que vienen de allá vienen a enterrar a tu marido y ellos también te van a ir a enterrar a ti. Le dijo, aleluya. Y cayó muerta. Es que con Dios no se juega, hermano. Mire, si todavía no ha caído un rayo en seco y no nos ha consumido, porque la misericordia de Dios es grande, hermano. La misericordia de Dios ha sido grande. Dice el libro de Lamentaciones, grandes son sus misericordias, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Bendito sea el nombre de Cristo. El Evangelio de Juan capítulo 7, verso 37. Aquí está, hermano, cómo podemos nosotros entrar en el río del Espíritu. ¿Cuántos queremos entrar en ese río más adentro? Aquí está la clave. Jesús lo dijo, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿cuál es el primer requisito? Tener sed. Oiga el requisito para nadar en el río del Espíritu: tener sed. ¿Cuántos sedientos hemos venido aquí en esta hora? Seguro, hermano. Sediento de Dios. David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed y sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Era un hombre, hermanos, que estaba anheloso con una gran sed de Dios. ¿O no es cierto? Así como están estos grandes calores hoy en día, hermano, y quizás no hemos tomado agua, quizás un par de horas por la mañana, hermano, y sentimos la garganta reseca de la sed. Y qué rico y sabroso, ¿verdad?, se siente cuando nos dan un vasito con agua y empezamos a tomar. Nos refrescamos tanto, hermano, qué sabroso. Agua en que sea de coco, ¿verdad? Qué rico, qué sabroso se siente. Ese es alguien que tiene sed. Pero alguien que no tiene sed, hermano, aunque le pongan allí, dice, no quiero. Pero el requisito para aquellos que quieren entrar en el río del Espíritu es tener sed de Dios. Es tener sed de Dios. Si alguno tiene sed, el segundo paso, ¿cuál es? Jesús es la fuente inagotable. Es buscar a Dios, hermano. Ese es el segundo. Primero es tener sed de Dios. Sed de anhelarlo de Dios. Sed de llenarse del Espíritu. Y segundo, buscar al Señor. Ahí está el requisito. Buscar al Señor. Pero ¿qué hacemos muchas veces, hermano? Acomodarnos y no buscamos a Dios. No podemos avanzar así de esa manera. Es tener sed, pero también buscarlo. La sed me lleva a buscar a Dios. La sed me lleva a disfrutar la palabra de Dios. La sed me lleva a experimentar la revelación, la presencia de Dios a través de su palabra. A lo que Dios tiene para mí. Y el verso 38 dice,
el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuál es el tercer paso? La fe en el Señor. Dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de creer a las promesas de Dios. El diablo está atacando duramente, hermanos, poniendo incredulidad en las mentes, en los corazones. Y dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, aquí viene la bendición, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está la clave. Verso 39. Y esto dijo del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, esto me llena de gozo a mí, porque si el Espíritu Santo está con nosotros, es porque Jesús ya fue glorificado. Y el Espíritu Santo no había venido porque Cristo aún no había sido glorificado. Pero como Él ya está glorificado, vino el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. ¡Qué bendición, hermano! Es una promesa que Cristo está sentado en gloria. Isaías capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, 3. También Isaías profetizó de esto. Y será como árbol plantado, dice el verso Isaías 44, 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos. ¿En dónde habría de derramar aguas? Sobre sequedad. Donde hay resequedad espiritual, necesita el río de Dios que fluye para dar vida. Y dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo que produce esta agua? Agua de vida, agua para dar vida. Y en último lugar, hermanos, este río que vio el profeta Ezequiel es una promesa de la iglesia para el futuro. Ese río es similar al río que salía del huerto del Edén. Dice ahí en Génesis 2:8, de allá salía ese río de Dios. Y ese mismo río es el que da vida en la nueva Jerusalén, el cual sale del trono de Dios. Allí está en Apocalipsis capítulo 22 versículo 1. Apocalipsis 22:1. O sea que esto, hermano, no solamente es una representación espiritual para la vida de la iglesia en términos espirituales, sino que también es una promesa que será para el futuro. Dice Apocalipsis 22:1, y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este río es el que da vida. Viene, hermanos, para la nueva Jerusalén, el río de Dios que viene del trono de Dios. ¿Qué simboliza esto? Que la vida proviene de Dios y las bendiciones fluyen del trono de Dios.
esa promesa para la iglesia, hermano. Yo me imagino ver a Juan en esa gran visión, esa gran revelación. Vio la nueva Jerusalén en su resplandor y de su gloria. Y vio Juan, hermano, discípulo amado, cómo ese río que venía del trono de Dios producía vida para esa gran ciudad. Dice, me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y dice que en medio de esa calle de la ciudad y aún al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos y cada mes da fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué produce eso? Es la vida del río de Dios. Hermanos amados, pidámosle al Señor que nos dé vida cada día más. Porque si hay algo que el diablo está interesado, es que perdamos la vida espiritual y que caigamos en una decadencia espiritual. Y ahí sí estamos en peligro. Porque si caemos en una decadencia espiritual, entonces no tendremos el poder y la autoridad dada por Dios para hacerle frente a los ataques del enemigo. Quien nos hace, hermano, ponernos al pie del cañón, como dice, es el Espíritu Santo. De lo contrario, hermanos amados, estaremos débiles e indefensos. Así que, hermanos, esta palabra que nos ayude a meternos más en el río espiritual, hermano. Oremos en esta hora, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, entraremos en ese tiempo de oración en esta hora. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi Dios amado, mi Dios eterno, gracias por este momento. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios.